Quiero creer que me están escuchando. Sí, Eh, buenísimo, buenísimo. Una maravilla. Unos compañeros están llegando. Somos 77, 70 y... fue- Muy, muy bien. hola, profe, ¿qué tal? Mi nombre es Olivia Hola, y Olivia, ayer sí. me dijeron que habían más cupos y me sumé a esta comisión. Es mi primer clase. Mira, Olivia, estás en la lista, estás en el SIU. Sí, sumaron unas 5 o 6 personas más. Ah, bárbaro, yo te avisaba. No, no, sí, Por sí, las... ya te tomé nota de que vos eras una de las nuevas ingresantes. Genial. Eh, te matriculaste en la, Sí, sí. no sé, en la U24, ahí te tenés que matricular. Ahí están los materiales, lo que hemos Sí, vi el ido viendo. material de lectura y las presentaciones. Dale, dale, bueno, buenísimo, che. Bienvenido entonces. Ahí está, sí, sí, sí. Genial, gracias. No, gracias a vos por avisar. Espera que... a ver, yo quería hacer antes de estos uno y estos dos. Muy bien. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a lo que es la clase 3. Estamos ya ingresando hacia lo que es la parte más... estamos ingresando a lo que es el despliegue del siglo XX, de la historia económica y social argentina. Em, Ahí estamos. Bien. Bueno, deberían estar viendo la pantalla que estamos compartiendo. Y, a ver, ¿qué pasó acá? Bueno, gracias Juana, que nos dice que se ve. Muchas gracias por avisarnos de esto. Lo que me encantaría sería, antes de... Bueno, hoy es la clase 3. Para ponernos un poquito en... Ahora sí. Para ponernos un poquito en contexto, estamos en la clase 3. Dentro de 4 clases es el primer parcial. Entonces, vuelvo a insistir con esta fecha que el 28 de abril vamos a hacer el primer parcial, cuya contenidos van a ser los temas vistos en las clases 1 a 6, con la bibliografía que ya está en la plataforma, no, en el AU24. Entonces, en la clase 3, hoy tenemos que ver que se llama, lo que yo titulé La Argentina entre guerras, que se corresponde con los gobiernos radicales. La periodización política comprendería el lapso que transcurre entre 1916 y 1930. En 1916 asume Hipólito Yrigoyen, el primero de los presidentes radicales, y en 1930 un golpe de Estado depone
a Hipólito Yrigoyen en su segundo mandato. Entre el 16 y el 22 va a ser presidente Yrigoyen, entre el 22 y el 28 va a ser presidente Marcelo Torcuato de Alvear, y entre el 28 y el 30 es el segundo mandato de Yrigoyen. Estos años, en lo político y en lo económico, tienen ciertas continuidades con los tiempos que venimos estudiando hasta ahora. Algunas cosas se mantienen, otras cosas cambian, pero es más desde el punto de vista económico, es más la continuidad que tenemos que las enormes diferencias, ¿no? Igual hay cambios, ¿no? Y de acuerdo al autor que uno tome, será si enfatizamos el cambio o enfatizamos las continuidades. Pero en nuestra última clase, hace 15 días atrás, perdón, en nuestra última clase, la bibliografía que corresponde a la clase 3 son los escritos de Juan Manuel Palacio, la antesala de lo peor, que es la economía argentina, qué pasa con la economía en estos años de los gobiernos radicales. Tenemos después un texto de David Rock que se llama 4 periodos de democracia. Es un texto que yo cambié respecto al del año pasado. Es un texto un poco largo que ustedes, si lo leyeron, se habrán dado cuenta que retoma un montón de cosas que ya vimos con los textos de Rocky y con los textos de Gallo. Pero lo interesante es que hace todo el puente entre 1890 y 1930, ¿no? Y hace todo un raconto uniendo el periodo de la Argentina moderna, o del modelo agroexportador, con la Argentina de entreguerras y la Argentina de los gobiernos radicales. Eso es lo que tiene de interés. Es un poco repetitivo, Rock, tiene unos problemas de traducción que acabo de encontrar que son alarmantes, pero bueno, en términos generales se entiende. Hay algún que otro error también que tiene la traducción. Pero bueno, texto que tiene sus años ya, en su momento fue un clásico este de David Rock. Y bueno, y después tenemos que retomar algunas cosas que habían planteado Mirta Lobato y Juan Suriano en su primer capítulo del libro La protesta social en la Argentina. Ustedes recordarán que este capítulo atraviesa las clases 2 y la clase 3. Lo cual habla de la continuidad de los procesos que estamos analizando. Entonces, en nuestra última clase nos habíamos quedado con esta nube que habíamos diseñado entre todos los participantes, ¿no? Donde estaban los principales conceptos de lo que era la economía argentina entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. La economía y la sociedad, ¿no? En estas palabras que habíamos elegido, estaban todos estos procesos, ¿no? Como lo que tenía que ver con el boom exportador, la internacionalización, la urbanización, los ferrocarriles, lo que Fernando Roque llama la revolución del consumo, Argentina como granero del mundo, que aparece acá chiquitito, plic, 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 la llegada de los frigoríficos, las importaciones, la inmigración. Todo esto son los ingredientes que caracterizan lo que hemos estado viendo. Todos estos ingredientes siguen presentes en estos años. Van a cambiar el sabor, si se quiere, usar la metáfora gastronómica que estamos usando. Yo extraigo de esta nube de palabras estos conceptos que habíamos remarcado en la clase 1 y 2, ¿no? La economía argentina de fines del siglo XIX y principios del siglo XX se caracteriza por esto que Blanca Severio llama el capitalismo agrario pampeano. Este capitalismo, este sistema económico concentrado en relaciones de producción asalariadas, se impone fundamentalmente en lo que es el litoral o la región pampeana. Y la principal actividad que motoriza la economía es la actividad agrícola ganadera, la producción de cereales y de carnes. Por eso en algún momento la Argentina va a ser llamada el granero del mundo, ¿no? Debido a su
importancia productiva en este tipo de bienes agropecuarios. Este capitalismo agrario pampeano genera lo que es este boom exportador, en palabras de Ezequiel Gallo, ¿no? Que es un boom exportador muy particular, ¿no? Que tiene como ciclos diferentes, ¿no? Tenemos el primer ciclo del cuero, o sea, los inicios de este boom exportador se dan con el cuero ya después de la Revolución de Mayo. ¡Auch! Con la producción, con la exportación de cueros y tasajos vacunos. Va a ser reemplazado el cuero por la lana, lo que es la fiebre del lanar, la lana sucia, que se exporta a Europa occidental. Luego viene el momento del trigo, ¿no? Es el auténtico momento del granero del mundo. Y finalmente, para el 1900, 1910, es la carne, ¿no? La carne que va a tener distintos formatos de producción. El formato de carne congelada y el formato de carne enfriada. Juan Manuel nos pregunta si en estos momentos éramos el quinto país más rico del mundo. No, la verdad que no sé. Éramos un país que había crecido muchísimo y que tenía un crecimiento inaudito, que lo colocaba dentro de los países de mayor crecimiento. Honestamente no recuerdo si es el quinto, no sé, acá cada quien, una característica que tiene este periodo que estamos estudiando, lo habrán visto, es que todo se mide. Todo se mide en kilómetros, en libras esterlinas, en pesos papel moneda, en vías férreas, en toneladas. O sea, quienes han estudiado este momento de la economía han mensurado para arriba, para abajo, a lo largo y a lo ancho, los volúmenes del crecimiento. Yo no sé si es el quinto país, es el tercer productor, llega a ser en 1890 y algo, 1895 creo, pasadita la crisis del 90, Argentina llega a ser el tercer productor mundial de trigo. Esto sí es un dato interesante. Estamos con una economía que crece como crece Estados Unidos y como crece la economía inglesa, si quieren. Podemos, o sea, esos son los parangones de crecimiento, ¿no? Cómo va a crecer la economía alemana, un poquito más adelantado del siglo XX, ¿no? Pero lo interesante de este boom exportador, o sea, esto que sí matiza y que sí pone en contexto muy bien David Rock, que es que es un país que en muy poco tiempo crece de una manera desmedida. Una persona que no sé, que fue joven en 1890 y que es mayor en 1910, se encuentra con dos países muy distintos. No hay continuidad dentro de una propia vida humana en este proceso económico, ¿no? Entonces, esto es muy llamativo, ¿no? De ser, como dice Ezequiel Gallo, que esto también es criticable a mi gusto, un país que era un desierto, ¿no? Un lugar abandonado en el mapa, se convierte en un país que dialoga e intercambia con las economías más modernas de ese momento, a saber, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, Australia, ¿no? Son estos países jóvenes que no tienen una tradición tan longeva, tan larga dentro de lo que es el mundo, dentro de lo que es el sistema económico liderado por Europa, ¿no? Y bueno, ingresan a estos intercambios comerciales a esta velocidad, ¿no? Por eso se habla también de que es una economía abierta. Este capitalismo agrario pampeano es una economía abierta, vinculada hacia
el Atlántico, y totalmente interrelacionada con intercambios comerciales y financieros. Otra manera de nombrar esta economía abierta, que es el título que usa Juan Manuel Palacio, es una economía primaria exportadora, ¿no? Donde se ratifica que la rueda maestra de la economía, una imagen que vamos a ver la semana que viene, es el sector primario, vinculado a la exportación, ¿no? Al comercio internacional. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que, creo que esto lo dice Fernando Rocchi, que es un país que tiene una oferta de productos muy limitada, ¿no? Son pocos los productos que Argentina ofrece al mundo. Lo que la caracteriza son sus enormes volúmenes. ¿Sí? Pocos y muchos. Lo que sí, a mí el concepto que más me interesa, que más me gusta, es este cosa de la economía internacionalizada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esto hay una relación de nuestra economía local con economías internacionales, que cualquier cosa que pase afuera, bueno, se va a sentir acá adentro. Y en esta clase lo que vamos a ver precisamente cuando estallan las guerras mundiales. Entre 1914 y 1918 estalla lo que es la Primera Guerra Mundial. ¿Qué me interesa que sepamos de esta Primera Guerra Mundial? Bueno, que el mundo, primero y principal, se cierra. Los intercambios comerciales, en un primer momento, se cierran. Después se abren con determinados productos. Pero también la circulación de personas se hace mucho más limitada y el precio de los transportes internacionales sube. Por lo tanto, la movilidad es reducida, ¿no? Esto se siente en la estructura productiva económica y social argentina. Se siente para bien y creo que es la gran conclusión, ¿no?, que podemos sacar de esta mirada que hace de la estructura económica Fernando Rocchi, ¿no?, que al estar interrelacionada, ¿no?, y eslabonada la economía argentina con la economía internacional, cuando se muevan esos eslabones, se va a mover el amperímetro a nivel nacional. Y esto también, o sea, lo venimos viendo también desde la crisis de 1866-1873, que ya se anunció y se superó, y todo ha seguido felizmente. Bueno, con este contexto económico, con este diseño económico, a mí me interesa retomar un par de cosas que habían quedado sueltas de la presentación de Ezequiel Gallo, ¿no?, que tiene que ver con la estabilidad política que caracterizará a la Argentina desde 1880. Ustedes recuerden que habíamos visto en la clase 1 el texto de Oscar Oslak, donde Oscar Oslak planteaba que en 1880 Argentina arribaba finalmente, luego de 70 años de peleas, a lo que era la construcción de este Estado Nacional. Este Estado Nacional era un acuerdo, un pacto de dominación en el que participaban diferentes poderes locales que aceptaban la existencia de este poder superior, supranacional, con el objetivo de beneficiarse políticamente y económicamente, ¿no? Esto se había visto, este pacto de dominación, este acuerdo oligárquico, este acuerdo de notables, se había visto reflejado. Había sido armado primero por Julio Argentino Roca y se había visto reflejado en lo que era el Partido Autonomista Nacional, que era una coalición política que reunía a las dirigencias provinciales y las invitaba a participar dentro del orden político nacional, ¿no? Esta coalición política va a ser conocida como oligarquía, entre comillas, ¿no? Son los conservadores quienes militan dentro de este Partido Autonomista Nacional. Todos los presidentes que ocupan los escalafones políticos entre el año 1880 y 1916 pertenecen a este Partido Autonomista Nacional, ¿no?, reclutado entre los distintos sectores políticos de todo el país, de las provincias, fundamentalmente, ¿no? ¿Qué sé yo? Recuerdan, Roca era tucumano,
Juárez es cordobés, los Sáenz Peña son salteños, padre e hijo. Pellegrini es porteño, es bonaerense, no porteño. Bueno, así podríamos ver lo ecléctico que es esta coalición a nivel provincial. ¿Cómo se mantiene este partido autonomista nacional? ¿Cómo funciona este sistema político tan constitucional, ¿no? Por un lado tiene la legalidad de la Constitución y de un sistema jurídico que lo avala. Y por otro lado, el funcionamiento es, bueno, a través de lo que el fraude electoral. Esto que David Rock llama, o también Ezequiel Gancho llama, las elecciones amañadas. Este fraude electoral, esta máquina electoral, como también se la llama, básicamente consiste en hacer que las urnas coronen como triunfador de las elecciones a los candidatos que el Partido Autonomista Nacional propone, ¿no? Entonces hay toda una maquinaria muy vinculada a la violencia y a la corrupción para hacer que las urnas den lo que el Partido Autonomista Nacional quiere que den, ¿no? Dentro de toda esta maquinaria electoral es muy importante la figura de los caudillos políticos que a nivel local, provincial y regional son los que arman y organizan este fraude electoral, son los que consiguen votos para los candidatos del PAN a cambio de favores políticos de distinto tipo. Bueno, acá Mauricio nos pregunta si el voto era cantado. A ver, el sufragio, bueno, sí es lo que se llama cantado, o sea, no era secreto. O sea, una persona se presentaba a la mesa electoral y decía, voto por tal candidato. Y anotaban el resultado en planillas o se ponían los resultados en las urnas. Pero sí, no era privado, no era la intimidad del sufragante con su conciencia, ¿no? Bueno, eso hacía mucho más manipulable y mucho más fácil de, de corromper las elecciones, ¿no? Por supuesto, no era un voto obligatorio, ¿no? Y una de las características que tiene este periodo es el bajo nivel de participación electoral, ¿no? El Gallo dice que votan entre un 10 y un 25% de las personas empadronadas. Es muy poco. Pero bueno, esta maquinaria electoral que le permite al Partido Autonomista Nacional mantenerse en el cargo funciona, ¿no? De manera exitosa. Y cuando falla la maquinaria electoral, el recurso que tiene el Poder Ejecutivo es la intervención federal, ¿no? Provincia díscola, ¿no? Provincia que se interviene y se depone el gobernador que de pronto le pueda hacer sombra a alguien del Ejecutivo. Sí, Sofía nos pregunta, dice, o sea, el fraude era el querer votar a un candidato, pero después ese voto era cambiado. Sí, podía ser. O, a ver, podía ser que iba un candidato y decía, yo voto a, ¿no? Y A era el candidato oficial del PAN, perfecto. O decía, yo voto a B, y ahí sí lo se podía cambiar. O sea, no votas a B, votas a A. O decía que votaba a B y después le ponían, anotaban A. O sea, se arreglan. O sea, generalmente las elecciones son muy violentas, terminan en trifulcas, ¿no? En peleas entre las facciones políticas que participan. Y Martiniano dice, había un control de votos para que ganara la oligarquía. Sí, había una manipulación de los votos. Sí, hay presión. Sí, ahora, esto hay que verlo en contexto. Eh, Porque así como hay toda una manipulación y hay violencia y hay indiferencia política hacia el acto de sufragar, es interesante que no hay ninguna restricción social, como hay, por ejemplo, en Inglaterra. Todas las personas, todos los varones argentinos mayores de 18 años que estén empadronados pueden votar, ¿no? Esto es bastante excepcional y bastante llamativo, ¿no? O sea,
porque acá Benjamín dice que todo era muy democrático. A ver, había manipulaciones, eso es cierto, pero si uno compara con lo que es el régimen político británico, donde para poder participar en los actos electorales en esta época hay que tener determinada cantidad de ingresos, es mucho más democrático, ¿no? Eso sí es bien interesante el caso argentino respecto de otros casos donde el liberalismo se ha impuesto como sistema político gobernante, ¿no? Entonces, por eso también ha sido muy estudiado. Acá Sebastián pregunta qué candidatos había en 1880 y Regina le contesta de manera correcta, Roca es el candidato. Roca es el candidato después de que derrotó a Tejedor. Pero bueno, es toda una política facciosa que a mí no, facciosa o todo un teje político que no nos interesa. Sí nos interesa que el sistema político tiene, esta máquina electoral es fraudulenta y corrupta. ¿Mm? Joaquín pregunta si en Inglaterra tenías que hacer clase media o alta, pues claro, sí, tenés que acreditar ingresos, obviamente. Y esto es hasta después de terminar la Primera Guerra Mundial. En 1919 el sufragio se convierte en universal masculino. ¿Mm? Pongo el caso inglés, puede ser que me acuerdo que leí hace poco algo de Inglaterra. Debe haber variaciones en otras partes del mundo también. O sea, pero es bastante... tiene sus cosas la democracia argentina, que está bueno reivindicar. Para estudiar, está bueno ponerse a pensar, no sé si reivindicar, está bueno para ponerse a pensar. Em, vuelvo a Gallo. Em, entonces tenemos la maquinaria electoral, la intervención federal, o sea, como elementos característicos del Partido Autonomista Nacional, y el funcionamiento de esta estabilidad política que hay entre el 80 y el 16. Este bajo nivel de participación electoral, bueno, tiene que ver también con, bueno, decíamos que votan pocas personas, porque son pocas las que se inscriben. Pero también hay que pensar en otra cosa, que en este momento en el país hay una gran cantidad de extranjeros, lo cual limita la carencia de nacionalidad, el hecho de participar en los comicios. Primero, y después, otra cosa que es sumamente importante, el hecho de que no participen en elecciones no quiere decir que no hagan política. O sea, la política de las comunidades inmigrantes pasa por otros espacios que no son necesariamente los actos electorales. Pasan, por ejemplo, por el Partido Socialista, pasan por las asociaciones mutuales, pasa por distintos tipos de agrupaciones que tienen para protegerse. Por eso, esta indiferencia de la vida política, la contracara, es una fuerte presencia en la sociedad civil a través de agrupaciones que defienden sus intereses y sus derechos, ¿no? Los periódicos de comunidad, las mutuales para armar hospitales o servicios de salud. Este es un poco el panorama de la vida política. Ahora, contra esta maquinaria política y contra esta corrupción política, este régimen político, va a surgir, va a nacer lo que es la Unión Cívica Radical, ¿no? Que es un partido político que nosotros vemos nacer ahora en 1892, a fines del siglo XIX, y vamos a ver su presencia a lo largo de todo el siglo XX. ¿No? Entonces es importante contextualizarlo, ¿no? Que nace como el partido que se opone al régimen conservador. Cuya consigna va a ser esta. Sus líderes van a ser primero Leandro Nicéforo Alem y luego Hipólito Yrigoyen. Alem es líder por muy poco tiempo, o sea, decepcionado de la vida política, se suicida y asume su sobrino, que es Hipólito Yrigoyen, que va a ser presidente en el 16 y en el 28. ¿Qué propone la Unión Cívica Radical? Precisamente en esta denuncia, ¿no? Ante el régimen corrupto, ellos se reivindican como la causa democrática o la causa que viene a sanear la podredumbre política. En un primer momento
plantean alzamientos armados, lo que es la revolución, y de hecho organizan dos revoluciones, ¿no? Una en 1893 y otra en 1905. Las dos fracasan, son bastante sanguinarias, y tienen como epicentro Santa Fe y Buenos Aires. Y la otra ley, la intransigencia, o sea, no van a participar en actos electorales porque saben del nivel de corrupción política que hay promovido por el Partido Autonomista Nacional. ¿Qué otras ideas tiene la UCR, ¿no? Y acá Gallo, un estudioso de la fuerza política, dice: el radicalismo tiene un ideario moderado, flexible, poco amigo de definiciones ideológicas y programáticas. Es decir, no plantean grandes cambios a nivel económico ni social. Son defensores, si quieren, del capitalismo agrario pampeano. De hecho, Irigoyen es un miembro, tiene sus estancias ganaderas, no es ningún pobre del mundo, aunque tenga una vida muy austera. Sus ediciones ideológicas son, ¿qué dicen? O sea, la gran consigna del radicalismo es: somos la causa contra el régimen. Bueno, ¿qué les puedo yo decir? Que esta es una característica que ha mantenido, esperen que hay una, que ha mantenido el Partido Radical a lo largo de toda su historia. Esta falta de definiciones puntuales y precisas. Y siempre una invocación muy fuerte y sentida hacia la moral. No digo esto porque después en los años 1980 el alfonsinismo tiene una cosa, o sea, de la moralidad democrática muy intensa y muy interesante, ¿no? Pero bueno, lo que los radicales quieren es reformar el sistema político de manera de tener ellos un lugar dentro del sistema político. Acá Pedro nos pregunta quiénes eran los líderes del PAN. Bueno, el Partido Autonomista Nacional tiene distintos líderes. Roca es su padre, fundador, mentor. Va a ser el hombre fuerte de toda esta era. Va a tener sus peleas después con Pellegrini, con Carlos Pellegrini, quien le va a hacer sombra, pero no dejan sucesores, porque los Sáenz Peñas, por ejemplo, están vinculados al roquismo también. O sea, el tema es que Roca se muere en el 14 y Pellegrini se muere en el 6. O sea, van perdiendo sus líderes el Partido Autonomista Nacional, ¿no? Y después se va a ir transformándose lo que van a ser los conservadores en los años 30. Ya dejaron de autoproclamarse autonomismo nacional. En el año, entonces tenemos el PAN, los radicales. Tuc. En el año 1912 es la reforma electoral, ¿no? Que la reforma, claro, sí, se empeña. Luis se empeña y Roque se empeña son dos líderes del Partido Autonomista Nacional vinculados, a ver, vinculados a estos sectores del Partido Autonomista Nacional que plantean una reforma política, ¿no? O sea, ellos, la idea es que hay que reformar el sistema político para abrir el juego político y de esa manera conservar la hegemonía o el liderazgo político. Este es un poco el principio de la reforma electoral de 1912, que se sanciona bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña. Esta reforma electoral del 12 establece el sufragio universal obligatorio. Digo sufragio universal porque nuevamente no hay ningún tipo de restricción monetaria o ningún tipo de restricción social. No hay que acreditar ingresos para tener el derecho a votar. Van a votar aquellas personas argentinas mayores de 18 años que hayan hecho el servicio militar obligatorio o que estén dentro de los patrones militares.
Ahí Sofía, creo que acabo de decir lo que me está preguntando. Em, es decir, este sufragio universal, masculino, obligatorio, o sea, cambia las reglas del juego político, ¿no? En tanto y en cuanto establece la obligatoriedad, el- el deber cívico de la tarea de sufragar, y en tanto y en cuanto también otra cosa que establece es el voto secreto, ¿no? La instalación del cuarto oscuro. Es decir, las elecciones no van a ser abiertas, sino que se van a poner en práctica en espacios cerrados, donde el sufragante pueda enfrentarse con su conciencia y elegir la boleta que considere adecuada. Acá Martina nos pregunta si la UCR se creó en contra del PAN. Sí, en oposición a. Sí, 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 muy bien. Esta reforma electoral entonces que establece el sufragio universal masculino obligatorio y el voto secreto va también unida a lo que es un sistema de lista incompleta, de acuerdo con el cual cada partido, cada fuerza política va a elegir, va a proponer 2/3 del total de candidatos a elegir, de manera tal que el tercio restante pueda ser ocupado por la segunda fuerza que haya obtenido más votos. O sea, la idea de este sistema de lista completa es abrirle un espacio a la oposición política, pero dejar el control del poder, ¿no?, dentro de la fuerza dominante, en este caso el PAN, ¿no? Entonces estos reformistas, que son partes del PAN, desean abrir el juego político, ¿no?, dar un espacio de participación, pero conservar las riendas del poder. El tremendo problema que cometen es que le sale el tiro por la culata, o esto que se llama el error de cálculo, es que los que se convierten en primera mayoría son los, y los que se convierten, a ver, los que ganan las elecciones con los 2/3 de la lista incompleta son los radicales, y el tercio restante queda para el PAN, ¿no? Es un error de cálculos, ¿no? O sea, o sea, el PAN que está abriendo el juego político, ¿no?, para permitir que la Unión Cívica Radical sea minoría, se encuentra con que la Unión Cívica Radical se convierte en mayoría y el PAN pasa a ser una minoría, ¿no? Que esta es la historia que va a haber del 16 al 30, ¿no? Vamos a tener los radicales ocupando el Poder Ejecutivo Nacional, ocupando la mayoría de diputados, y vamos a tener una Cámara de Senadores donde la oposición conservadora se va a hacer sentir de manera intensa, ¿no? Estos son los problemas con los que tiene que lidiar primero Irigoyen, y bueno, y no tanto Alvear, pero que están presentes. El PAN tenía el apoyo del ejército. Más o menos, porque había un montón de líderes del ejército que eran radicales. Mosconi, por ejemplo. Es muy... el ejército todavía no está politizado. Estamos hablando de 1912. Las cosas van a cambiar a medida que los años avancen. Exactamente. Los senadores, es esto que nos dice Honorio, que los senadores ocupan un mandato de 9 años. Sí, así es, son eternos, como los senadores romanos son. Un poco así está pensado también, la Cámara de Senadores. Bueno, entonces, a mí lo que me interesa, la conclusión a la que saca Ezequiel Gallo, a mí me parece súper
interesante. Porque dice Gallo, dice, no era que la oposición estuviera completamente libre de los defectos que criticaban al oficialismo, el fraude y el caudillismo. Tampoco que sus filas estuvieran ausente el personalismo, ¿no? De hecho, toda la UCR se construye alrededor de la figura de Irigoyen. Esta va a ser la gran disputa que tiene con Alvear. Lo que fundamentalmente se cuestionaba era un estilo político dirigido a la marginación de la oposición. Entonces, la conclusión de Gallo, a la que también adhiere un poco Rock, es esta idea de que el Partido Radical lo que quería era un lugar dentro de la constelación política nacional. No tiene una manera muy distinta de hacer política a la que tenían los conservadores. Ellos también van a usar el fraude, van a tener sus caudillos y van a recurrir a la violencia cuando sea necesaria, como se ve en los gobiernos radicales del 16 al 30. Lo que no tenían era un espacio para poder ejercer su propia política, ¿no? Y es esto lo que se logra con la ley Sáenz-Peña, ¿no? Esta es la conclusión, un poco sombría, que nos muestra Gallo, ¿no? O sea, no es que los radicales presionaron y consiguieron una ampliación democrática, ¿no? Sí, a ver, los radicales presionaron, consiguieron la ampliación democrática que vino desde desde el propio Partido Autonomista Nacional, esta reforma liberal que fue la ley Sáenz-Peña. Pero lo que hay de fondo es, bueno, la búsqueda de un espacio para ocupar escaños en la política. Las diferencias, a ver, Benjamín nos pregunta que entre el PAN y la UCR no había muchas diferencias. Son más las similitudes que las diferencias, o mejor dicho, uno puede encontrar similitudes y algunas diferencias, ¿no? La gran diferencia es esta apelación a la moral y a la ética política que tienen los radicales, que no van a tener los conservadores. Básicamente es eso. Acá. Bueno, cierro con esto el capítulo de la parte política, ¿no? Que ustedes van a ver bien desarrollada, sucintamente desarrollada en el escrito de Ezequiel Gallo, y que después retoma Rock, un gran estudioso del radicalismo. Vamos a ver un poquito ahora qué pasa con la sociedad. Perdón, vamos a ver entonces qué pasa hoy con la sociedad. Que también acá, o sea, retomamos varias cosas que ya venimos ahí, que vienen así, dando vueltas, que está bien, me parece a mí que es importante ordenar. La sociedad argentina de fines del siglo XIX, como diagnóstico en el que hay un acuerdo generalizado de toda la bibliografía, es esto que se dice que Argentina es un país desierto, ¿no? Lo pongo entre comillas porque es un concepto muy polémico. Muy polémico porque desierto no estaba, había una población que fue, habíamos dicho, reducida, aniquilada, sometida como era la población originaria. Lo que sí hay es una notable escasez de mano de obra, ¿no? O sea, hay poca gente en estas latitudes, ¿no? Y esta poca gente, esta poca población, esta escasez de mano de obra, tiene que ver fundamentalmente, bueno, con que era una economía marginal dentro del Imperio Español, ¿no? Como habíamos visto en la clase 1. No había sido un centro de colonización importante. E incluso los pueblos originarios, las poblaciones aborígenes, tampoco estaban organizadas en imperios centrales, como en grandes imperios, como había en el área de las mesetas mexicanas o en el área andina, ¿no? Bueno, eso es el color local
de estos espacios y de estos territorios. La escasez de mano de obra, como bien vimos y como ustedes bien escribieron en la nube, va a ser resuelta con la inmigración, ¿no? La apertura del país para todos los hombres y mujeres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, como dice el preámbulo de la Constitución. Esta inmigración va a ser fundamentalmente europea. Los países expulsores de mano de obra vienen inmigrantes de España, Italia, Francia, Irlanda, también de Europa del Este. ¿Qué es lo que motiva qué es lo que motiva la emigración? Bueno, habíamos visto también que son sociedades, economías europeas que no incluyen o no incluyen de manera favorable a toda su población. Entonces esto termina condicionando la expulsión, ¿no?, de mucha población. También hay otro de los motivos que provoca la emigración europea es la persecución política, ¿no? En el año 1871 fue la Comuna de París, que es una revolución que ocurre en Francia, que termina de manera sangrienta, ¿no?, para la clase trabajadora, que es la que la protagoniza. Y muchos emigrados, o no pocos emigrados de la Comuna de París, vienen al Río de la Plata. Entre ellos, por ejemplo, la familia de Alicia Moreau, de Justo, una importante líder feminista de la primera mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX también, ¿no? Pero bueno, va a satisfacer esta demanda de mano de obra que hay en la sociedad, ¿no? Enzo pregunta, en vez de traer mano de obra europea, no usaban los indígenas. A ver, Enzo, el tema es que lo que se llama la conquista del desierto, ¿no?, y la solución al problema indio es que, o sea, los indígenas no querían, o sea, someterse a las condiciones de trabajo de la estancia pampeana. Ellos tenían su propuesta económica que era totalmente diferente al capitalismo agrario pampeano. Entonces, en esta puja de intereses, en esta puja de propuestas, terminaron imponiendo el capitalismo agrario pampeano a fuerza de fusil y sable. No, no hay mucho tutía, ¿no? Es un poco algo similar a lo que pasa, si quieren, un modelo parecido a lo que pasa en Estados Unidos con lo que es la conquista del oeste. El oeste, ¿no?, hay que conquistar los salvajes que allí vivían. ¿Pero por qué hay que conquistarlo? Porque la gente que allí vivía no quería imponerse a este modelo económico capitalista que es totalmente alternativo y diferente al de ellos. Esa es la puja. O sea, a los indígenas que usaron, o sea, los usaron por la fuerza. No hubo un consentimiento, una aceptación, un acuerdo, voy a hacer esto porque me interesa hacer esto. Es violento y sanguinario la definición del conflicto. Y se llega a esa resolución producto de que no se pudo resolver antes. Y no se pudo resolver antes porque no hubo acuerdo. La propuesta de Alsina, ¿se acuerdan que habíamos visto la propuesta de poblamiento con los fortines? Fracasó. O sea, y Roca era una persona así pragmática, la letra no, la civilización con sangre entre, orden y progreso, ese es el precio que se paga. Bueno, vuelvo, la inmigración llega, ¿no? Y hay un gran crecimiento demográfico, ¿no? Y está muy bien cuando uno dice gran crecimiento demográfico, volvemos a los números, ¿no? Lo que son o sea, en 1869, Argentina tiene 1.700.000 habitantes. En 1914 tiene casi 8 millones de habitantes. Si quieren hacer los números más fáciles, 1869 tiene 2 millones de habitantes, en 1914 tiene 8 millones de habitantes. Eso es mucho, 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 mucho. Y la mayor cantidad de población, lo que es muy llamativo, se va a radicar
en espacios urbanos. Y acá de nuevo, todo esto viene a tributar. La gran hipótesis de Fernando Rocchi son con el desarrollo industrial, el desarrollo del mercado interno y la constitución del mercado de trabajo urbano, que es lo que plantean Lobato y Suriano. Centros urbanos de importancia van a ser la ciudad de Buenos Aires, Rosario, y de nuevo acá, miren, lo que son los números, ¿no? Buenos Aires en 1869 tiene 200.000 habitantes, en 1914 tiene 1,5 millones. Esto es mucha gente, es bastante llamativo y sorprendente el cambio. Lo mismo Rosario, ¿no? Que de 20.000 habitantes en el 69 pasa a tener 200.000 habitantes, más de 200.000, 224.000 en el 14. Lo mismo podemos decir para Tucumán y para Mendoza. Esto es interesante porque estos datos de Gallo están sacados, o sea, él pone la ciudad de Buenos Aires y Rosario son dos ciudades de la economía pampeana, ¿no? Es esta economía abierta y vinculada al capitalismo agrario o al modelo agroexportador. En cambio, Mendoza y Tucumán son dos economías del interior que crecen muchísimo y que están vinculadas. Mendoza a la producción vitivinícola y Tucumán a la producción azucarera. Tanto una como otra están destinadas al mercado interno, ¿no? Es este mercado interno que tiene estas tarifas proteccionistas que han conseguido los productores locales, ¿no? Haciendo lobby en el Senado, ¿no? Para colocar sus productos dentro de las fronteras argentinas y evitar que productos importados destruyan o compitan con sus producciones. Dicho sea al pasar, ¿no? Estamos hablando en la sociedad. Este crecimiento económico es desigual, ¿no? La gran protagonista del crecimiento económico es la región pampeana. Y toda la población va a estar fuertemente concentrada en el eje pampeano. Mientras que el interior, bueno, tenemos algunos polos más activos, nunca con el dinamismo que tiene la economía pampeana, como es la economía del noroeste y la economía cuyana, y después economías que están dormidas y que viven de subvenciones del Estado Nacional. La Rioja, el Chaco, por ejemplo, ¿no? Bueno, estos desequilibrios regionales, o sea, Roberto Schmidt, ¿se acuerdan en el texto de la clase 1? Hablaba de lo que era una economía bifronte. ¿Hasta qué punto este concepto de economía bifronte no está vigente todavía en el siglo XX después de este enorme crecimiento, ¿no? Sigue siendo esta economía dual, si se quiere. Un poco de esto habla David Rock también. Pero bueno, la sociedad, ¿no? Creció, hay mucha gente en las ciudades, ¿no? Y acá sí entramos de lleno a lo que es el texto de Lobato y Suriano. Ellos van a sostener que a fines del siglo XIX existe en la República Argentina un mercado de trabajo, tanto urbano como rural. Dentro del mercado de trabajo urbano, o sea que se ubica en las ciudades, vamos a ver que los sectores que demandan mano de obra es el sector de la construcción, el sector de la industria y el sector de servicios. Dentro de la construcción tenemos todo lo que son, bueno, las obras públicas, por ejemplo, cuando se remodelan las ciudades como Buenos Aires y Rosario, La Plata también podemos poner. Dentro del sector industrial, ¿se acuerdan que habíamos mencionado las industrias agroalimenticias, por ejemplo, todas estas, y las industrias textiles, las industrias textiles y las industrias de la confección, todas vinculadas al mercado interno? Bueno, contratan una gran cantidad, o sea, la gente que vive en la ciudad tiene que comer y tiene que vestirse, ¿no? Y los insumos con que realiza esas acciones vienen de una industria nacional. Y al mismo tiempo contratan gran cantidad de mano de obra a los servicios. El puerto, los transportes marítimos, los transportes ferroviarios, lo que es trabajar dentro del ferrocarril, los bancos,
Las oficinas estatales. Hay una gran demanda de mano de obra para que cumpla el comercio. No lo puse, debería haberlo puesto. Para que cumplan tareas dentro de estos sectores. Por su parte, el mercado de trabajo rural, lo vamos a ver dentro de lo que son las estancias. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de lo que era la estancia mixta? Estas estancias mixtas, en épocas de cosechas, contratan una gran cantidad de lo que son los jornaleros o los peones golondrinas. Muchos inmigrantes que vienen del exterior, tanto de Europa como de países limítrofes, para trabajar durante los meses de la cosecha. Vienen, trabajan en la cosecha y luego regresan a su lugar de origen. O se van a otro rumbo que los convoquen. Esta mano de obra golondrina, insisto con ese concepto. Parte del mercado de trabajo rural lo vamos a encontrar en los cañaverales, dentro de lo que es la producción azucarera, en lo que es el trabajo con la caña, la cosecha de la caña de azúcar. Los vamos a encontrar en los quebrachales, en lo que es la explotación del quebracho y del tanino, en el norte de Santa Fe y parte del Chaco. Los vamos a encontrar también en las viñas, en la economía vitivinícola de Mendoza, San Juan y Salta, podemos decir, ¿no? O sea, este mercado de trabajo es un mercado de trabajo muy dinámico, regulado por la demanda de mano de obra y la oferta de mano de obra. La demanda viene de los sectores empresarios y la oferta de los sectores trabajadores, muchas veces inmigrantes internacionales, pero también migrantes internos. Y este mercado de trabajo, podemos decir que en su gran mayoría son relaciones entre personas jurídicamente libres, de acuerdo a lo que la Constitución establece, con libertad de movimiento. Sobre todo esto es bien característico del mercado de trabajo urbano. Bueno, aunque hay excepciones, ahora que lo estoy pensando, ¿no? Pero bueno, si hiciéramos una línea gruesa que caracteriza este periodo, nosotros veríamos que las personas pueden circular por el país ofreciendo su fuerza de trabajo a cambio de un salario, estas relaciones de libertad y asalariadas. Ahora, hay otros espacios donde predominan, o sea, relaciones de trabajo más serviles o no libres, ¿no? El caso, por ejemplo, de los quebrachales, ¿no? La peonada, lo que son los mensú. Muchas veces son personas que están totalmente, les pagan con vales de la compañía o en lugar de darles su salario semanalmente o a fin de mes, les pagan con papeles o con fichas y viven permanentemente endeudados con la compañía que los contrató. Y eso los ata a seguir, a permanecer trabajando en la compañía sin poder irse, ¿no? Esto se va a dar en las plantaciones de quebracho y en algunas plantaciones de yerba, por ejemplo, estos formatos de contratación de mano de obra. Claro, acá Mauricio nos habla de los trabajadores de la educación. Sí, dentro de lo que son los servicios urbanos tenemos que mencionar a los trabajadores de la educación, muy bien, a los trabajadores sanitarios, las enfermeras, diría yo. Tendremos que mencionar también todo lo que es el servicio doméstico, donde hay un personal claramente feminizado, la mano de obra son mujeres. Y dentro del servicio doméstico, aún urbano, muchas veces se dan estas relaciones de dependencia o de endeudamiento, ¿no? De la sirvienta, uso una palabra de época, con sus patrones, ¿no? Son relaciones más personales, paternalistas que capitalistas. Pero bueno, todo esto podemos decir que a pesar de que en el mercado de trabajo perviven
relaciones laborales paternalistas, ¿m? Donde una persona trabaja para otra a cambio de protección. Eso no desapareció. En términos generales, lo que predomina son relaciones de trabajo asalariadas, donde una persona trabaja para otra a cambio de un salario, ¿no? Y esto está reglamentado constitucionalmente. ¿Mm? Entonces este mercado de trabajo es muy dinámico, sobre todo en las ciudades. El mercado de trabajo urbano es súper dinámico. Es decir, súper dinámico y permite posibilidades, distintos tipos de, de, de ¿cómo es? A ver, ¿qué me dicen? Hay distintas posibilidades de sostenibilidad de la vida en estos años. Hay algunas interpretaciones que dicen que este mercado de trabajo se caracteriza por una mano de obra descalificada que va alternando en posiciones, en distintos, que va alternando por distintos puestos de trabajo a la búsqueda de los mejores niveles salariales. Esta es una interpretación. Otra interpretación lo que dice es que el mercado de trabajo tiene espacios, tiene nichos que permiten carreras laborales, ¿no? Y a estas carreras laborales son las que apuestan los trabajadores. Podemos observar carreras laborales, por ejemplo, dentro de lo que es el rubro de los ferrocarriles, dentro de lo que son los empleos administrativos, las oficinas, por ejemplo. Bueno, si hay un mercado de trabajo dinámico, tenemos una clase trabajadora destacada, entonces, importante, ¿no? Que esto es un poco también lo que yo les había comentado la vez pasada, ¿no? O sea, este mercado de trabajo, ¿no? Se constituye bajo este paradigma, esta idea que es la aventura de hacer la América, ¿no? Muchos inmigrantes van a llegar a estas latitudes con la idea de trabajar un tiempo en un país extranjero como es Argentina y luego volver a su país de origen. Bueno, y acá también tenemos como interpretaciones encontradas, ¿no? Con esto de hacer la América. Por un lado, la interpretación de Gallo, que la vuelvo a repetir, la habíamos visto en la clase pasada. Dice, el profundo cambio de la vida económica tuvo una marcada influencia en la sociedad y generó nuevos conflictos. Pero esos conflictos estuvieron condicionados por el creciente bienestar y las altas tasas de movilidad social, por el éxito de la economía que generaba mucho más beneficios que víctimas, ¿no? O sea, Gallo tiene una lectura muy positiva de este crecimiento económico. Dice, este crecimiento generó conflictos, pero los conflictos fueron menores frente al bienestar, ¿no? Y ese bienestar se manifestó en salarios elevados, salarios buenos, y pongo esto entre comillas, no son salarios elevados respecto de los que se podían conseguir en Europa o del lugar de donde se migraba, ¿no? O sea, lo que el mercado de trabajo local ofrecía un bienestar mayor o mejor que el que podían encontrar en sus lugares de origen. Por eso se explica la migración también. Ahora, Lobato y Cicerón tienen una postura un poquito más crítica, ¿no? Si bien reconocen todo esto del bienestar, ellos van a decir que el carácter general de las protestas populares fue social. Es decir, y sus protagonistas fueron los trabajadores y el nuevo movimiento obrero que comenzaba a gestarse. El costado más visible de este proceso fueron las huelgas, los boicots y la organización gremial. ¿Esto qué quiere decir? O sea, Lobato y Soriano dicen que hay conflictos y que estos conflictos fueron sociales, es decir, distributivos. La gente manifestó el conflicto, el malestar, la disconformidad a través de huelgas, gremios y boicots a determinadas industrias. Y esto tenía que ver con que el bienestar no era tan bienestar, o sea, ganaban, pero no mucho.
o lo que ganaban no les alcanzaba para conquistar el bienestar. Entonces, estos conflictos le dieron una dinámica muy particular al mercado de trabajo y a la sociedad argentina. Entonces, yo vuelvo a repetir un par de ideas que dije la última clase, ¿no? Hay que distinguir, como bien hacen Lobato y Suriano, de lo que es la clase trabajadora, es decir, aquellas personas que trabajan por un sueldo, de lo que es el movimiento obrero organizado. El movimiento obrero organizado van a ser las agrupaciones de trabajadores que reclaman por derechos o mejoras en las condiciones laborales. Las demandas que unen a este movimiento obrero organizado es la jornada de 8 horas y mejores condiciones laborales, es decir, sueldos más altos, no sé, espacios ventilados, buenos tratos hacia el personal. Estas son las demandas de estos años. Dentro de las ideologías que le dan vida a este movimiento obrero organizado, encontramos a los anarquistas, a los socialistas y a los sindicalistas. Acá Valentina nos pregunta, dice, ¿las condiciones o derechos laborales que se exigían se daban en Europa? No, a ver, sí y no. O sea, el movimiento obrero nacional está emparentado con el movimiento obrero internacional. Y esto tiene que ver por la circulación de ideas y por la circulación de personas que traen ideas de Europa. La jornada de 8 horas, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para hacer lo que uno quiera, como dice la consigna de la Segunda Internacional, es una consigna internacional que acá se adopta y se defiende hasta bien entrada la década del 20, ¿no? O sea, la respuesta sería a esta pregunta que hace Valentino, es que, bueno, hay conexiones con el movimiento obrero internacional, ¿no? Y esto va a traer repercusiones posteriormente. Bueno, habíamos visto que las ideas anarquistas, no tan fuertes en España y en Rusia, o sea, el anarquismo llamaba a la revolución social, llamaba a una destrucción del Estado para transformar radicalmente las relaciones de producción capitalistas, ¿no? Había que eliminar el capitalismo para conseguir el ansiado bienestar. Los socialistas, en cambio, adhieren al liberalismo. El Partido Socialista se funda a fines del siglo XIX y son defensores de la legislación laboral. Ellos también, los socialistas, van a acompañar a los radicales en el pedido de reforma política, porque piensan que si se reforma el sistema político y pueden participar partidos políticos diferentes a los conservadores o los radicales, van a poder ingresar ellos, los socialistas, a la política. Y con ese ingreso van a poder redactar leyes que beneficien a las clases trabajadoras y permitan un funcionamiento virtuoso de la economía capitalista, donde haya beneficios más equitativos y justos para todos los integrantes de la misma. Y por último, los sindicalistas, que se desprenden de los socialistas, que a lo que apuestan es que los conflictos laborales se resuelvan dentro del sindicato o la organización que nuclea a los trabajadores y que negocia directamente con los sectores empresarios. Estas son las ideas que pueblan este movimiento obrero organizado de estas primeras décadas del siglo XX. Después vamos a ver que llegan los comunistas al terminar la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, son con los que va a tener que enfrentarse los sectores propietarios y el Estado. A ver, la constitución de este mercado de trabajo, ¿no? La emergencia de los conflictos sociales que se expresan en las huelgas, por ejemplo, la huelga entendida como una interrupción de la actividad laboral, ¿no? Hay huelgas bastante resonadas a principios del siglo.
van a dar lugar a lo que se llama la cuestión social, ¿no? O sea, los distintos intelectuales, distintos políticos, se van a preocupar por esto que llaman la cuestión social y van a proponer intervenir. Entonces, ¿cuáles son, o sea, qué hace el Estado, ¿no? Este Estado que nosotros lo vimos como un Estado pragmático en materia económica? Vamos a ver que el Estado tiene toda una política social bastante tibia también, pero bien clara. Por un lado, el Estado propone la reforma social y la legislación, ¿no? En el año 1907 se crea lo que es el Departamento Nacional del Trabajo. Esto es un dato que vamos a retomar más adelante cuando hablemos de la clase trabajadora en los años 30 y 40. Este Departamento Nacional del Trabajo es una oficina estatal que tiene como función recaudar información sobre la condición de las clases trabajadoras y con esa información luego poder legislar para beneficiar y mejorar esas condiciones en caso de que fueran adversas. Sabemos que son adversas porque hay huelgas y conflictos. Este Departamento Nacional del Trabajo va a ser ocupado por estos liberales, estos sectores del conservadores o del Partido Autonomista Nacional que vinculados al reformismo. Estos partidarios de la reforma política son partidarios también de la reforma social. Bueno, dentro de la reforma social, o sea, Argentina es como líder en dos leyes sociales. Una es el descanso semanal obligatorio en 1904 y la otra es en el 7 la reglamentación del trabajo de mujeres y de menores. O sea, estas dos leyes son propuestas por un diputado socialista, que es Alfredo Palacios, que consiguió su cargo de diputado, bueno, en una reforma electoral previa a la censeña que le permitió ocupar el escaño tempranamente, ¿no? El descanso semanal establece una jornada laboral de 6 días a la semana. Y la reglamentación del trabajo de mujeres y menores lo que establece es que las mujeres, o sea, a ver, prohíbe el trabajo nocturno por la noche para las mujeres y los chicos. Establece que los menores de edad pueden empezar a trabajar con 14 años recién, no antes, y establece que una trabajadora embarazada tiene derecho a conservar su puesto de trabajo mientras está en estado de alumbramiento. En el momento del parto puede abandonar por 30 días, en realidad puede abandonar su puesto de trabajo 30 días antes del alumbramiento. Y no se la puede despedir por ese motivo. Bueno, eh, son un poco limitadas estas reglamentaciones, pero es lo que hay en esta primera mitad del siglo, en estos primeros años del siglo XX. Y el segundo gran paso que da el Estado frente a la cuestión social, bueno, son dos leyes bien represivas. Una es la ley de residencia de 1904 y otra es la ley de defensa social. La ley de residencia lo que establece es la expulsión de todos aquellos líderes sociales o activistas sociales que atenten contra el orden público, ¿no? Muchos anarquistas, por ejemplo, van a ser expulsados del país porque se les aplica esta ley de residencia. Y la ley de defensa social, en cierta medida, viene a completar lo que establecía la ley de residencia al impedir personas que se consideren peligrosas al país, o sea, aquellas personas que estén acusadas o catalogadas de anarquistas dentro del mundo internacional. Estas leyes de residencia van a tener plena vigencia hasta los años, y la defensa social
ahora tengo dudas, pero la de residencia está vigente hasta el gobierno de Frondizi, bien entrada la década del 50. Bueno, entonces, si yo recapitulo y veo veo este mercado de trabajo, ¿no? Tan grande, este movimiento obrero organizado, y lo que es la cuestión social, también puedo completar todo esto, o sea, con la postura que tiene el Estado frente a estos temas sociales, ¿no? Después vamos a ver cómo estos dos puntos, tanto la reforma como la represión, cómo avanzan en los gobiernos que tenemos por delante. Bueno, llegamos al año 1914. ¿Hay alguna duda hasta acá? Porque nos quedan ver un par de... Yo, profe. Bueno, ahí avanzamos, entonces. Bueno, 1914, ¿no? 1914 es el año en el que estalla la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial va a transcurrir entre 1914 y 1918. Y es el año donde se para Rock para hacer un primer balance de qué es lo que pasa por el mundo. Entonces, nos cuenta Rock. Dice, en vísperas del estallido de la Primera Guerra Mundial, Argentina había disfrutado desde 1880 de casi 35 años de notable crecimiento económico, aparte de un quinquenio de depresión a principios de la década de 1890. El impulso principal había sido exógeno, mano de obra extranjera, capital extranjera, extranjeros. En 1914, digo yo, todo esto se corta, porque la guerra lo primero que hace es cortar. A ver, Martina, ¿qué me dice? ¿Quieren cortar 10 minutos? A ver, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la moción de orden? Pérez Tedeschi, no sé, no tengo más datos. ¿Quieren cortar un cachito? ¿O quieren...? Y yo decía si quieren cortar un ratito. 10 Pregunto. minutos. Quien dice 10 dice 5. ¿Quieren? A mí me vendría bien, pero bueno. Estaría bueno un recreito. Muy bien. Entonces así, 1914, se corta el mundo, se corta la clase. Bueno, igual falta poquito. Bueno, a ver, hacemos así, cortamos un... A ver, esperen que miro yo mi relojito. Son y 34. Menos cuarto volvemos, ¿les parece? Sí, profe, dale. Sí. Ok. Tarán. Igual les sugiero que no salgan de la sala, sino... Ah, no, acá debo estar. Ah, sí, sí, sí. Ahí estamos. Bueno, estamos Sony 47, me pasé 2 minutos. Imperdible lo mío. Imperdonable, no imperdible. Muy bien, bien. Gracias, Mauricio. Estamos los que somos. A ver, 1914, el mundo se cortó. Ahora, bueno, ahora se reabre el mundo. Me hace falta algo, ya sé que, espera que vamos a, entonces. Mm, mm, mm. Ahí volvemos a la presentación. 1914, David Rock. Me falta un segundo más. Entonces, ahí. Ah,
Maravilla. Bueno, esperen que voy a apagar el teléfono, así no me fastidian. Bueno, volvemos al año 1914. 2 años después la ley se empeña. Todavía es presidente alguien del PAN. Bueno, en 1914, como bien dice Rock, se manifiestan ya los límites del boom exportador. Estos límites del boom exportador están dados en que la participación de Argentina en el comercio internacional se caracterizaba por esta la enorme dimensión de los volúmenes de lo exportable. Bueno, ahora los volúmenes no pueden crecer, o sea, más de lo que se produce ya no se puede producir más. O sea, esta agricultura, este desarrollo agropecuario que había sido extensivo, no puede seguir creciendo como lo venía haciendo hasta ese momento, a partir de la incorporación de nuevas tierras al proceso productivo. Si la economía quiere crecer, tiene que hacerlo de una manera intensiva o buscar otros rumbos. Por un lado, entonces, las tierras se agotaron, o sea, no hay más tierras, no es que dejaron de ser productivas, ¿no? Sino que no hay más tierras. Recordemos que las ventajas comparativas que tenía Argentina respecto de otras latitudes era precisamente la abundancia de tierras fértiles de clima templado que fácilmente se podían incorporar a la producción para aumentar los volúmenes. Y a partir de ya de 1914 empieza a hacerse más intenso lo que es la presencia de la maquinaria agrícola norteamericana, que lo que permite hacer es mantener los volúmenes de la producción cerealera. Pero es un uso intensivo ya de la agricultura, ¿no? Esta maquinaria, fundamentalmente los tractores no, las trilladoras y las segadoras son las que se incorporan para incrementar la productividad. Pero el mercado, otra cosa que está ocurriendo con la guerra, es que bueno, el mercado primero se cerró, después se abrió, pero lo que el mercado ahora compra, o sea, lo que el mercado europeo demanda, es carne congelada, ¿no? Los famosos latitas de carne o de paté, que son la comida que van a sostener o a alimentar al menos a los soldados que están en las trincheras, en los campos de batalla. Bueno, esta demanda de carne congelada, podemos decir que se reaviva un poco la economía, pero siempre dentro de estos límites, ¿no? de desaceleración del crecimiento, ¿no? O de freno a un crecimiento que venía a todo vapor, si queremos usar la metáfora de los ferrocarriles. Bueno, en estos años van a gobernar los radicales, producto de estos cambios que estuvimos conversando la parte anterior de la clase. Y acá Rock y Palacio son muy claros cuando presentan los ciclos económicos, ¿no? Del 13 al 17, o sea, antes de la guerra es un ciclo de depresión, del 18 al 21 es un ciclo de recuperación, y esta recuperación tiene que ver con la carne congelada. Del 21 al 24 vuelve la depresión, y del 25 al 30 es un periodo de recuperación, en vísperas de lo que va a ser la gran crisis del 30. No desaparece del todo, se mantiene. Acá, perdón, Honorio pregunta si cuando termina la guerra desaparece el mercado de carne congelada. No desaparece inmediatamente, pero sí permanece un tiempito más y vuelve a surgir lo que es la carne enfriada.
Yo supongo que la diferencia entre carne congelada y enfriada, saben de qué estamos hablando. En este país donde la dieta alimenticia es la carne es un componente tan importante de nuestra dieta. ¿Conocen la diferencia entre una carne congelada y una carne enfriada? Entre el congelador y el freezer. Son dos técnicas de enfriado, dice. ¿Saben de qué estoy hablando, chicos? Por favor, me notician. Bueno, muy bien. Muy, muy bien. Ok. Excelente. Bueno, y el gran tema que tenemos en estos años, terminada la Primera Guerra Mundial, es esto que ha sido llamado, que Palacio llama, la economía triangular, ¿no? Es un concepto que toma de dos economistas cuyos nombres, a ver, creo que busco el... Claro. Jorge Fodor y Arturo O'Connell, son los que diseñan el concepto de economía triangular. Es interesante, porque si ustedes lo leen a Rock habla de economía triangular sin llamarla economía triangular, pero está diciendo, está refiriéndose al mismo fenómeno económico, ¿no? A ver. Benjamín dice, porque llega el golpe del 30 producto de la crisis. A ver, en el 30 hay una crisis económica y política, ¿no? La crisis política es el golpe militar, la crisis económica es esta internacionalización de la economía que va a generar un déficit en el balance de pagos insostenible. No sé si con eso te contesto, Benjamín. Son dos procesos que van paralelos, ¿no? Que obviamente se van a entrelazar, pero tienen que mezclarse, cada uno tiene su camino, ¿no? Pero bueno, vamos antes de la crisis, a lo que es la antesala de lo peor, como lo llama Palacio. Nosotros sabemos, o sea, estudiamos hasta ahora esta economía, la relación que tenía Argentina con Gran Bretaña, ¿no? Que básicamente sabemos que los bienes que producía Argentina iban entre un 20 y un 40% al mercado británico. Y al mismo tiempo Argentina era un mercado para las exportaciones británicas, a saber, carbón, fundamentalmente, y materiales ferroviarios. Y desde ya, Argentina era un interesante mercado para las inversiones de capitales británicas particulares, ¿no? Esas inversiones habían sido en una época en deuda pública y más recientemente, en el tiempo, habían sido en empresas ferroviarias. Bueno. Estados Unidos. A ver, Estados Unidos es un país que tiene un pasado muy similar a la Argentina. Vivió su revolución de independencia un poco antes que en Argentina, en el siglo XVIII, en 1776, se separó de Gran Bretaña y se convirtió en un país independiente. E inició su propio desarrollo capitalista, ¿no? Con etapas, bla, bla, bla. No nos interesa eso. Lo que sí nos interesa saber es que Estados Unidos produce los mismos bienes que produce Argentina. Por lo tanto, Estados Unidos nunca va a poder actuar como un mercado para los productos argentinos. Y además Estados Unidos tiene otro plus, que es un país que ha desarrollado un aparato industrial interesante, y que tiene toda una maquinaria agrícola y todo un desarrollo empresarial interesante y destacado, que encuentra en Argentina un mercado para expandirse. Entonces, Estados Unidos va a ser el gran país que emerja al terminar la Primera Guerra Mundial. A nivel de relación de fuerzas con los países europeos, o sea, la economía norteamericana
primero es una economía fuerte, o sea, y después es un país, esta fortaleza económica le da una fortaleza política y un interés de expandir su economía sobre América Latina. Entonces, ¿cómo funciona este delicado equilibrio económico triangular entre los años que corren entre 1918 y 1930, ¿no? Con estos ciclos de altos y de bajos? Argentina sigue siendo un productor de bienes primarios. Estos bienes primarios se destinan fundamentalmente al mercado británico y también al mercado europeo. Dentro de los bienes que Argentina produce, terminada la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y ya avanzada la década del 20, se destaca ahora la carne enfriada, ¿no? Es decir, esta carne procesada por frigoríficos de animales que vienen de campos de invernada, ¿no? O sea, estos animales producidos por los invernadores, ¿no? Este segmento de los grupos ganaderos que tienen que han acumulado tanta riqueza en estos años. Pero al mismo tiempo, para que el desarrollo agropecuario, agrícola, sea posible, Argentina tiene que comprar maquinaria en Estados Unidos, ¿no? O sea, va a comprar maquinaria agrícola producida por las industrias norteamericanas, ¿no? Con el superávit comercial que tiene con Gran Bretaña, va a poder costear el déficit comercial que tenga con Estados Unidos. Al mismo tiempo, así como Gran Bretaña garantiza que va a comprar la carne argentina, pues también podía comprar carne norteamericana, exige como contraparte que Argentina sea un mercado de los bienes británicos que no le interesan a los Estados Unidos, a saber, carbón y material ferroviario. ¿Por qué no le interesa este tipo de cosas a Estados Unidos? Porque es una economía que se autoabastece tanto de material ferroviario como de carbón. Entonces, el mercado argentino se convierte en un mercado de bienes de la minería y de la industria británica totalmente destartalada, atrasada tecnológicamente, ¿no? Que poco sirve a un crecimiento sostenido como el que podría haberse empezado a pensar en la economía argentina. Al mismo tiempo, Argentina también se convierte en un mercado de los bienes norteamericanos. Estos bienes norteamericanos, insisto, en maquinaria agrícola, maquinaria textil, y al mismo tiempo empresas norteamericanas que se radican con sus subsidiarias en el mercado nacional y empiezan a producir localmente. No solamente estaban ya los frigoríficos en 1907, sino que ahora empiezan a llegar un montón de empresas vinculadas con otros bienes, como van a ser, ¿cómo es? Empresas vinculadas a productos de tocador y mismo a la indumentaria. Bien, todo esto es virtuoso en tanto y en cuanto haya compra y venta. Cuando algo de esto deje de funcionar, se va a caer absolutamente todo, y eso es lo que va a pasar en el 30. Al mismo tiempo, Argentina tiene que pagar intereses por los capitales invertidos a Gran Bretaña. O sea, hay la balanza de capitales tiene un flujo de capitales de Argentina hacia Gran Bretaña, y al mismo tiempo está tomando préstamos desde Estados Unidos, y esto va a generar deuda a futuro. Entonces, creo que es Palacio, o en realidad no sé si no es Fodor o Connell, quienes concluyen, dice que en los años 20, Argentina, la economía argentina, se ubicaba a mitad de camino entre los Estados Unidos y Gran Bretaña.
Porque había una complementariedad entre lo que vendía a uno y le compraba al otro. Em, Así se complejizan las cosas, ¿no? O sea, esta economía triangular sigue siendo defensora del capitalismo agrario pampeana, sigue siendo abierta, sigue estando internacionalizada, y sigue siendo fuertemente vulnerable, o sea, totalmente dependiente del mercado externo. Estados Unidos le presta dinero. Acá una compañera, Martina, nos pregunta qué une a Gran Bretaña con Estados Unidos. Estados Unidos ve en Gran Bretaña un mercado para sus capitales y también para sus empresas, ¿no? Fundamentalmente para sus capitales. Y al mismo tiempo, acá lo complejo de la situación es que también Gran Bretaña puede comprar lo que compra en Argentina, lo puede comprar en Estados Unidos. O sea, la economía, la demanda de carne que tiene Gran Bretaña se puede satisfacer con la producción de carne norteamericana. De hecho, los frigoríficos de Chicago abastecen de carne a muchas partes del mundo. El tema es que si Argentina quiere mantener sus cuotas de carne enfriada en el mercado británico, como contraparte, tiene que importar los bienes industriales que produce Gran Bretaña, que a Estados Unidos no le interesan. Estas son las trampas de este círculo económico. ¿Qué fue lo último que dije? Ok, Joaquín y Lara. Les contesto. Gran Bretaña no le compra a Estados Unidos. A ver, Gran Bretaña no le compra a Estados Unidos. A ver, no es que no le compra. Gran Bretaña mantiene las compras. O sea, acá, en este triángulo económico, desde Gran Bretaña, la parte que se puede evitar absolutamente, no sé si se puede evitar, ahora que lo pienso, no, estoy diciendo cosas que no son. O sea, el eslabón, la parte fuerte de este triángulo, el vértice fuerte de este triángulo es Estados Unidos, ¿no? Que se autoabastece y no necesita ni materias primas ni capitales. Lo que necesita Estados Unidos son mercados, ¿no? Esta es la parte fuerte. Ahora, Gran Bretaña lo que precisa son mercados. Estos mercados en Estados Unidos no los va a encontrar, porque los norteamericanos no van a comprar ni carbón ni repuestos ferroviarios. Entonces, la manera que tiene Gran Bretaña, ¿no? De asegurarse un mercado para sus productos, es en cierta medida comprar los productos argentinos, ¿no? O la manera que tiene de presionar a la economía argentina para que la economía argentina pueda colocar su producción primaria, ¿no? Es exigirles como contraparte la existencia del mercado argentino para los productos británicos. ¿Sí? O sea, Gran Bretaña es débil en tanto y en cuanto no tiene un mercado en el cual colocar sus propios productos. Y al mismo tiempo, tampoco tiene el poderío económico que tenía otrora con los capitales y requiere de capitales extranjeros, ¿no? Que Argentina se los envía como remesas de capital, pero no le puede prestar más dinero. En cambio, Argentina depende de Gran Bretaña para sus propios productos y de Estados Unidos para los insumos industriales novedosos.
Entonces, o sea, las partes débiles, en parte sí. A ver, acá, Martina, sí, en parte sí. A ver, el dinero, a ver, las inversiones norteamericanas, ¿no? En parte se van a usar para pagar deuda con Gran Bretaña. Sí, sí, sí. Pero lo que, bueno, sí, en parte sí. No, es que acá viene, no, acá Valentina dice, si Argentina no aceptaba los productos británicos, Argentina no tenía la posibilidad de vender en otros mercados, no, acá vienen los problemas. No, no puede vender en otros mercados. Y tampoco tiene una alternativa de producto. No es que no hago carne ni vendo carne. No es que hago otra, no hay otra cosa para hacer. Porque recordemos que el desarrollo industrial, que es tan importante, está destinado totalmente al mercado interno. Y además depende ese desarrollo industrial de bienes de capital norteamericanos. Entonces, acá vienen los cuellos de botella, ¿no? Donde empieza a desvanecerse o empiezan a anunciarse los problemas de crecimiento. ¿Me siguen con esto? Lo que, las condiciones de posibilidad de cada país y cómo se van mezclando, acá me dicen que sí. Muy, muy bien. Bueno. Ay, chiquilín. Esto es lo que dice, a ver, Palacio dice, a cambio de poder seguir ubicando sus productos en el mercado de Londres, los invernadores prometían ayudar a los intereses británicos para presionar al gobierno argentino de manera de lograr un tratamiento preferencial para sus declinantes productos industriales de exportación, en especial los insumos para los ferrocarriles, pero también los textiles. De no tener ese tratamiento preferencial, esos productos iban a ser desplazados del mercado argentino por los más competitivos de origen norteamericano. Entonces, lo que se está jugando en esta segunda mitad de la década del 20, precisamente, es el poder de presión que tienen estos productores de carne enfriada para asegurarse su lugar dentro del mercado británico, a cambio de este trato preferencial que tienen las importaciones británicas, ¿no? Estos son los grandes ganadores de todo este periodo, periodo, bien digo. ¿Qué más había? Es por eso, claro, que en el año 1926, la Sociedad Rural Argentina, ya en manos de los invernadores, los ganaderos productores de carne refinada, acuña este lema, que es comprar a quien nos compra, ¿no? O sea, Argentina le va a comprar sus bienes importados a aquellos países que compren sus bienes exportables, ¿no? Comprar a quien nos compra es, bueno, comprar a la Gran Bretaña, fundamentalmente. Esto después vuelve a emerger en los 30, ¿no? Con las preferencias imperiales, con toda una serie de conflictos. De hecho, creo que en una clase anterior mencionó el pacto Roca-Runciman, que bueno, son estas ideas, las que ya están anunciadas en los 20, que van a volver a enfatizarse, o van a volver a emerger, o van a resignificarse en un mundo en crisis, como son los 30. Entonces, creo que con esto yo, algo que no hice una filmina, pero que es importante, me estoy acordando ahora. Em, Ustedes van a ver que el artículo de David Rock, él permanentemente insiste que Hipólito Yrigoyen tuvo una postura totalmente anti-norteamericana y pro-británica, y que dentro de esta economía triangular estuvo mucho más cerca de las peticiones de la sociedad rural y de comprar a quien nos compra, que de las presiones del gobierno norteamericano para que, por ejemplo, llegaran inversiones norteamericanas directas a la Argentina, ¿no? Este tipo de cosas se discutieron con la erradicación de empresas extranjeras productoras de petróleo.
O sea, este nacionalismo radical de Irigoyen, en realidad es un sentimiento anti-norteamericano, más que una defensa de los intereses nacionales. Un par de cositas de la sociedad. El tema de los conflictos sociales y la protesta social se vuelven a ser agudos acá, en este periodo, entre el 18 y el 21, cuando en el contexto hay una recuperación económica, ¿no? Esta recuperación económica significa que hay un equilibrio del balance de pagos. Pero esta recuperación económica no se traduce en un bienestar social y los conflictos se hacen más sentidos porque hay un encarecimiento del nivel de vida muy amplio, muy alto, y una notable baja de los salarios, ¿no? Y esto lleva a toda una serie de huelgas a las que el gobierno radical tiene que enfrentar, ¿no? Y enfrenta también negociando y mediando en algunos momentos, y por otros momentos con una política muy represiva y anti-trabajadores. Creo que con esto es tutto. Termina la clase, lo que yo tengo que decirles. La semana que viene tenemos nuestra clase 4, que ya ingresamos en los años 30. Bueno, yo lo que les voy a dejar ahora es, voy a poner visible la clase 3 en el AU24, y lo que les pido, es que escriban en el chat, como hicimos la vez pasada, su nombre, apellido y número de legajo, antes de que partan. Pero esperen, un minutito, antes de escribir esto, ¿hay alguna duda? Dejemos un espacio de dudas, y si no hay dudas, si no hay consultas, pueden escribir tranquilamente lo que les estoy pidiendo. Menos mal que dije que esperen.